Hola, muy buenos días a todos, soy Javier Sánchez, broker de la firma XTB aquí en España, y durante el siguiente vídeo, como todos los días, pues bueno, vamos a hablar un poquito de cómo cerraron los mercados ayer en Estados Unidos, la apertura hoy en Europa y bueno, pues las diferentes perspectivas, ¿no?, durante la jornada de hoy y que se podrían dar durante el fin de semana. En primer lugar, comentarles que ha habido a lo largo de la sesión de hoy, principalmente en los primeros minutos de la apertura, un sentimiento principalmente bajista en los índices europeos. Tanto el DAX alemán, el K40 francés, o por ejemplo el IBEX 35 en España, han abierto con una tendencia un poquito bajista, motivada principalmente por una serie de razones que vamos a ir viendo durante el siguiente vídeo. En primer lugar, comentarles que pues será normal, ¿no?, una pequeña corrección que se diera hoy viernes, en base por los movimientos alcistas que se han venido viviendo por las sesiones anteriores. También por la publicación de resultados en Estados Unidos, que en unas empresas que vamos a ir viendo al finalizar el vídeo, pues ha sido un poquito peor de lo esperado y han hecho de nuevo que los mercados caigan y corrijan un poquito pues esta subida que se ha venido dando desde el lunes hasta la jornada de ayer. Comentarles que durante la jornada de ayer jueves, pues el IBEX fue de nuevo el principal o el peor en cuanto a comportamiento se refiere y índices a nivel Europa. Tuvo una caída en torno al 0,34%, seguida por el MIP italiano, que tuvo una caída en torno al 0,30%, y en la jornada en la cual de nuevo el DAX alemán fue el índice que mejor se comportó y que tuvo unas subidas en torno al 0,58%. También comentarles que durante estos días hemos tenido unas jornadas claramente alcistas, motivadas por una mejoría en cuanto a la publicación de resultados en Estados Unidos se refiere, y principalmente por las expectativas, ¿no?, que se habían venido dando en cuanto al rescate de España y demás, pero que parece que estos días, y sobre todo durante la jornada de ayer y en la jornada de hoy que se está celebrando la cumbre europea, pues no se termina una vez más de confirmar. Comentarles también que en cuanto al cierre de mercados ayer en Estados Unidos, el S&P 500, ¿de acuerdo?, tuvo una apertura en torno a los 1.460 puntos, pero finalmente a cierre se fue a los 1.457. Una pequeña caída en torno a los 3 puntos que finalmente hizo que el índice descendiera en torno a un 0,24%. Por su parte, el Dow Jones ayer tuvo una apertura en torno a los 13.553,24 puntos y un cierre en torno a los 13.548,94, por lo que las caídas fueron de un 0,06%. En el caso del Nasdaq, finalmente cerró en torno a los 2.744 puntos, siendo el índice con peor comportamiento a lo largo de la jornada de ayer, en cuanto a índices americanos se refiere, con unas caídas de un 1,13%. Pero ¿cuáles fueron, de nuevo, un poquito las razones, ¿no?, que han hecho que estos tres índices americanos hayan caído o hayan cerrado en negativo? De nuevo, como habíamos hablado al principio del vídeo, la publicación de resultados. ¿Qué ocurrió? Debido a un fallo en cuanto a la publicación, Google, en lugar de publicar sus resultados al finalizar la jornada, pues por una brecha, ¿no?, en el sistema de la publicación, se publicaron, ¿no?, a mitad de la jornada y hicieron que el precio o la cotización cayera mucho más de lo que previamente se había pronosticado. ¿Cómo se tradujo esta publicación? En cuanto a las earnings per share o el beneficio por acción, se esperaba, ¿no?, un beneficio en torno a los $10,65 por título, finalmente fue en torno a los 9,03, ¿de acuerdo? Parece que cualquier inversor diría, siguen siendo beneficios por acción, pero en teoría no tenéis una cifra tan mala. Sí, realmente sí, cuando tienen una caída en torno al 1,65 como es en este caso, para que vean un poquito, se tradujo en unas caídas por título de aproximadamente $60, ¿de acuerdo? O sea, que para que vean que ha sido una cifra que ha tenido un gran impacto en el mercado y sobre todo en la cotización de la acción. También comentarles que en cuanto a otros resultados que se publicaron en la jornada de ayer, IBM también fueron peor de lo esperado, hicieron que finalmente la cotización cerrara con una caída en torno a un 2,8%, ¿de acuerdo? Y en cuanto al sector financiero, hablarles de Morgan Stanley, que de nuevo publicó también resultados y tuvo unas caídas en torno a un 3,8% en el precio de la cotización, lo que hizo que finalmente cerrara en torno a los $17,79 por título. En cuanto a los mercados asiáticos, comentarles que ha sido una noche tranquila en cuanto al Nikkei se refiere, con unas subidas en torno a un 0,22%, pero que no han sido suficientes para de nuevo impulsar los mercados europeos al alza. ¿De acuerdo? En cuanto al IBEX 35, el cierre anterior estuvo en torno al nivel de los 8.100 puntos, recordemos ese nivel psicológico, esa resistencia que se consiguió batir. Ayer fue una jornada en la que estuvo protagonista también la reunión de la Cumbre Europea y las publicaciones en Estados Unidos, pero que al haber sido unos datos peores de los esperados,
hoy la apertura ha abierto en torno a los 8.053 puntos, ¿de acuerdo? Se han perdido esos 47 puntos de diferencia y en estos últimos minutos, ¿no?, estábamos en torno a los 8.040 con una ligera mejoría respecto a la apertura, pero que sigue siendo una caída respecto al cierre anterior de en torno a un 0,68%. Por su parte, el DAX alemán ayer tuvo un cierre en torno a los 7.437 puntos, hoy en la apertura estaba en torno a los 7.413, cayendo un poquito más de los 30 puntos, ¿de acuerdo? Y en estos últimos minutos, de nuevo, pues estaba teniendo una ligera mejoría, estaba en los 7.423, pero seguía teniendo una caída en torno al 0,18% respecto a la sesión anterior. Finalmente, el CAC 40 francés, en la apertura, en la jornada ayer estuvo situado en torno a los 3.535 puntos, hoy en la apertura se sitúa en torno a los 3.527, con una caída cercana a los 12 puntos, ¿de acuerdo? Y en estos últimos minutos estaba en torno a los 3.531 puntos, de nuevo con una ligera mejoría en cuanto a la apertura, pero con una caída en torno al 0,12% respecto al cierre anterior. También, de nuevo, hacerles hincapié, se ha visto motivada, ¿no?, estas caídas en los principales selectivos europeos por el tema de la cumbre europea. ¿A qué se ha llegado? Pues de momento, en cuanto al rescate, no hay noticias nuevas. Por otro lado, también ha habido otra noticia, ¿no?, que ha dado en cierto modo una sensación de desunión en cuanto a los principales países en Europa se refiere, ya que el nuevo sistema común de supervisión bancaria pues de nuevo se ha prorrogado, ¿no?, y se ha dicho que finalmente respecto a este sistema pues no va a entrar en funcionamiento, no va a dar comienzo hasta principios del año 2014, ¿de acuerdo? De nuevo, pues bueno, se esperaba un golpe sobre la mesa de Alemania y Francia en cuanto a que dieran señales, ¿no?, signos de una Unión Europea más fuerte, que diera una sensación de mejoría en cuanto a los mercados financieros se refiere, pero no ha sido así, ¿de acuerdo? De nuevo Alemania ha barrido de nuevo un poquito para casa y es por ello por lo que Francia no le ha sabido plantar cara y se ha de momento parado este sistema de supervisión, por lo menos, como ya hemos dicho, hasta dentro de 2 años. También comentarles en cuanto a datos importantes en la jornada de hoy a los que tenemos que estar pendientes, ¿no? Comentarles que hoy a las 4 de la tarde en Estados Unidos se publica la cifra de venta de nuevas viviendas en Estados Unidos, por lo que atención a todos aquellos que tengan posiciones abiertas. Y de nuevo, pues bueno, recordarles también que seguimos en la cumbre europea. Durante el día de hoy pues es posible que vayan saliendo noticias nuevas y es por ello por lo que les aviso, en cierto modo les recomiendo que a todos aquellos que tengan posiciones abiertas en los principales índices europeos que tengan especial precaución y presten mucha atención a los cierres de mercado. Yo, en mi opinión, pues creo que no sería del todo adecuado dejar una posición abierta en cuanto a índices se refiere durante el fin de semana, ya que realmente pues bueno, pues hay expectativas en cuanto a la cumbre, pero como hemos visto en la jornada de ayer, pues bueno, realmente no se sabe, ¿no?, qué se va a decir y cuáles van a ser las nuevas noticias sobre la misma. Entonces, pues bueno, estaríamos corriendo un riesgo realmente innecesario, ¿no?, a la hora de dejar posiciones abiertas ante las posibles noticias que pudieran venir. Esto ha sido todo por el vídeo de mercado de hoy. Espero que tengan una muy buena jornada de trading y un buen fin de semana y hasta pronto. Gracias.